Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. El omnipresente Henry Kissinger analizó cómo puede culminar la guerra de Ucrania y dijo cuál es hoy el mayor peligro del mundo. A sus 99 años, uno de los secretarios de Estado más recordados de la historia universal concedió una larga entrevista durante unas 8 horas, repartidas en 2 días, a la revista británica The Economist, en la que se explayó sobre cómo cree que evolucionará la guerra, por qué el ingreso de Ucrania en la OTAN sería beneficioso también para Rusia, algo bastante contraintuitivo, y donde expresó además su preocupación sobre las relaciones de su país, los Estados Unidos, con China y el futuro de la inteligencia artificial. Kissinger, que dentro de 10 días cumplirá 100 años, para lo cual tenemos previsto lanzar el documental más completo y profundo sobre el personaje en lengua castellana, comenten si les interesa y lo difundirán, recibió a los periodistas en su oficina del piso 33 de un edificio Art Deco en la ciudad de Manhattan. El antiguo cerebro gris de las administraciones de Richard Nixon y Gerald Ford está trabajando simultáneamente en 2 libros, una nueva entrega sobre la inteligencia artificial y otra sobre las grandes alianzas internacionales que hoy son necesarias para sostener el poder en el tablero geopolítico. Comparó la actual rivalidad de las alianzas con la situación previa a la Primera Guerra Mundial, cito, donde ninguna de las partes tienen mucho margen de concesión política y en la que cualquier perturbación del equilibrio puede tener consecuencias catastróficas. Entre los temas más puntuales, profundizó sobre el conflicto entre Kiev y Moscú y el aporte que puede realizar Occidente para precipitar el fin de la guerra. Los europeos están diciendo no queremos a Ucrania en la OTAN porque es demasiado arriesgado y por lo tanto armaremos a los ucranianos y les daremos las armas más avanzadas. Pero ¿cómo esperan que esto funcione? En ese sentido, agregó Kissinger que en una eventual conversación con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien mantiene una relación muy cuestionada, muy positiva entre Kissinger y Putin diría que Rusia también se sentiría más segura con Ucrania en la OTAN. A continuación explicó este controvertido razonamiento. Ahora hemos armado Ucrania hasta el punto en el que será el país mejor armado, pero con el liderazgo con menos experiencia estratégica de toda Europa. Si la guerra termina como probablemente terminará, con Rusia perdiendo muchísimas de sus ganancias territoriales, pero conservando al menos Sebastopol, la principal ciudad de la península de Crimea, es posible que tengamos no solo una Rusia profundamente insatisfecha, sino también a una Ucrania insatisfecha. En otras palabras, un balance de insatisfacción. Entonces, para la seguridad de Europa y de Rusia, es mejor tener a esa Ucrania en la OTAN, donde no puede tomar decisiones nacionales sobre reclamos territoriales. Kissinger consideró que Ucrania, fuera de la OTAN, presentaría el peligro de un Estado solitario que solo cuida de sí mismo. El exsecretario de Estado, quizás el hombre que más sabe sobre las relaciones entre Estados Unidos y China y que propició un acercamiento entre ambas potencias en los años 70, se mostró alarmado por la competencia cada vez más intensa entre Washington y Pekín por la preeminencia tecnológica y económica. Los 2 mayores peligros para la paz en este momento somos nosotros, y por nosotros se refirió a Estados Unidos y China con buenas razones, porque ha sido y es un consultor clave del presidente Joe Biden y lo sigue siendo del actual dictador chino Xi Jinping. Estas son las peculiaridades que solo detenta Henry Kissinger. A continuación, y en una declaración bastante sincera, Kissinger sostuvo: tenemos la capacidad de destruir a la humanidad. En su opinión, el destino de nuestra especie depende de que los 2 gigantes puedan llevarse bien, y él cree que el rápido progreso de la inteligencia artificial en particular les deja a los 2 países solo de 5 a 10 años para encontrar una manera de llegar a un acuerdo definitivo. Aprovecho, por cierto, para recomendar mi documental sobre ChatGPT y su peculiar fundador, un personaje profundamente excéntrico y perturbado que lo concibió desde el primer día como un arma militar, y así es contemplada por los Estados Unidos. Video muy recomendado si no lo han visto todavía. Desde el punto de vista norteamericano, Kissinger consideró que hay una mala interpretación de las aspiraciones chinas. Dicen que China quiere dominar al mundo, pero la respuesta es que en realidad China quiere ser poderosa, no
no avanza hacia la dominación mundial en un sentido hitleriano. Así no es como piensan ahora los chinos ni como jamás pensaron el orden mundial. Calificó al pensamiento imperante en el Partido Comunista de Beijing como más cercano al confucianismo que al marxismo, buscando alcanzar la máxima fuerza de la que su nación es capaz y generar respeto a partir de sus logros. En cuanto a los riesgos de la IA, Kissinger manifestó su preocupación especialmente por las consecuencias que podría tener esta nueva tecnología en la rivalidad entre superpotencias. Son dos tipos de hegemonías entre las que históricamente hubiera sido inevitable una confrontación militar, pero esta no es una circunstancia normal, debido a la destrucción mutua asegurada y a la irrupción de la inteligencia artificial. Estamos en el comienzo de una capacidad en la que las máquinas podrían imponer una peste global u otras pandemias. Escuchen esto, lo dice Henry Kissinger a la revista The Economist de los Rothschild. Una capacidad en la que las máquinas podrían imponer una peste global u otras pandemias, no solo nucleares, sino cualquier campo de destrucción humana. Por eso consideró que las circunstancias exigen líderes responsables que al menos intenten evitar una guerra. Ya hace algunas semanas Kissinger le había brindado una entrevista profética a la revista dominical del diario El Mundo de España, sosteniendo que la Segunda Guerra Fría es todavía más peligrosa que la primera, de la cual innegablemente fue un protagonista, encargado de capitanear y poner fin, por ejemplo, a la ruinosa incursión militar de los Estados Unidos en Vietnam. Y también, como bien lo reconoce The Economist, aunque de manera muy edulcorada, de convertir a China en lo que es hoy, llevando las inversiones de los Rockefeller y vendiendo la doctrina G2 al complejo militar industrial, a través de la cual postulaba que si China era más fuerte, disputaría el liderazgo del bloque comunista a la Unión Soviética, debilitándola y acelerando su extinción. Lo que efectivamente fue así, pero, y probablemente esto Kissinger lo sabía, fue China la que terminó reemplazando a Rusia y hoy es, como lo ha dicho, una amenaza. No hay que despreciar en absoluto el papel de este lobista de primer grado. Probablemente la única persona que tiene teléfono directo con Biden, con Putin y con Xi Jinping y no tiene que esperar ni 2 minutos en que se lo atiendan. Este caballero, que alguna vez fue un joven judío que huyó de la Alemania nazi y terminó reclutado por la inteligencia norteamericana, se desempeñó como el principal operador de la familia Rockefeller desde entonces y hasta ahora. Fue director del Council on Foreign Relations, del Club Bilderberg, de la Comisión Trilateral, como profesor de Harvard, educó a Klaus Schwab del Foro de Davos. El año pasado le cantó en público su cumpleaños número 99 en la anterior edición y participó del proyecto de lavado de cerebro y violación de derechos humanos MKUltra durante su tiempo como académico. Estuvo al frente de la corporación RAND, uno de los think tanks más emblemáticos detrás de las grandes guerras de Estados Unidos durante los 50s y 60s. Y fue el mismo secretario de Estado que le tocó convocar a una comisión para investigar aquel delito. ¿A quién convocó? A Nelson Rockefeller, uno de sus patrones. Y por lo tanto, la comisión encargada de investigar al MKUltra se tituló Comisión Rockefeller y, por supuesto, terminó exculpando a personajes como Kissinger y sus aliados en la inteligencia. Pero también fue el ideólogo de retirar a los Estados Unidos del patrón oro, probablemente la principal y más terrible medida de Richard Nixon, que comenzaría una década de crisis inflacionaria intensa en aquel país, potenciaría la crisis del petróleo y devaluaría la totalidad de las monedas del planeta, robándonos directamente nuestro poder adquisitivo hasta el día de hoy. Como si no fuera suficiente, Kissinger fue el ideólogo del concepto de guerras perpetuas, que no buscan ganarse, sino que, por el solo hecho de mantenerse, conllevan beneficios a quien las libra. Y de allí, que durante el gobierno de Nixon y bajo su estricta gestión, apareció la guerra contra las drogas, que le permite a Estados Unidos hasta el día de hoy inmiscuirse en la policía y en las políticas de seguridad internas de prácticamente cualquier nación del planeta, sobre pretexto de combatir al narcotráfico, cuando en realidad es la DEA la que maneja los cárteles, lucra con este negocio y juega con la inestabilidad o la violencia extrema y sanguinaria de distintos territorios como si fueran sus colonias. De todas formas, probablemente la más duradera, la más constitutiva de todas las políticas que decidió unánimemente Kissinger llevar adelante, vuelvo a destacarlo, es la Operación Marco Polo, a través de la cual hermanó a los capitales de la élite norteamericana con el Partido Comunista de Pekín. Fue uno de estos hombres que nunca se
se manchaba. Llegó a caer el mismísimo presidente Nixon por el Watergate y el escándalo de espionaje a periodistas críticos, pero no cayó Kissinger, su probable ideólogo, que continuó con el siguiente gobierno y después, ya durante la administración Carter, lo contamos en nuestro documental de la CNN, muy recomendado si no lo han visto todavía, impuso una política de Estado que permanecería independientemente del signo de la administración. Comenzó con Gerald Ford en la era republicana, logró que continúe con Carter como demócrata y desde entonces y hasta ahora es uno de los pilares de la diplomacia americana. El famoso proyecto NSM-200, memorando por el cual estableció que controlar y reducir la población de países proveedores de recursos naturales, especialmente latinoamericanos, debía ser una absoluta prioridad para el Estado federal estadounidense, que además debería incurrir en el reclutamiento de cuadros internos, asusando causas como el feminismo, el aborto, el control de natalidad o el ecologismo para asegurarse una mejor depredación de estos objetivos estratégicos. Los Kissinger Papers de Wikileaks, que reveló el heroico Julian Assange, muestran cómo a lo largo de las décadas Kissinger dirigió grupos bipartidistas de legisladores desde las sombras, demócratas y republicanos como Joe Biden o John McCain, dispuestos a votar o a generar cualquier tipo de invasión o guerra que sus clientes de la industria armamentística, por ejemplo, tuvieran entre ceja y ceja. Antes lo hacía de manera directa él, por ejemplo, cuando perpetró el golpe militar en Chile para recuperar las minas de cobre que Allende le había expropiado a los Rockefeller, pero luego comenzó a hacerlo a través de otros políticos que ponían la cara. Por ejemplo, el senador Charlie Wilson, ese tejano dado a la bebida, que instrumentó la idea de Kissinger de crear ¿qué? Al-Qaeda, una organización armada yihadista para combatir a la Unión Soviética en Afganistán y financiada explícitamente por los Estados Unidos. Quien diría que luego sus misiles se volverían contra sus embajadas y edificios. Pero allí surgió el pretexto para las nuevas guerras posteriores de la década del 90, del 2000 y del 2010 en adelante. No en vano, luego del trágico 11 de septiembre de 2001 y la caída de las Torres Gemelas, George Bush hijo contrató a Henry Kissinger para dirigir el Comité de Esclarecimiento de los Hechos. Luego sería el consejero número 1 de Hillary Clinton como secretaria de Estado de Obama y durante 20 años es la voz más respetada y más escuchada por Vladimir Putin desde el Kremlin y en los últimos 12 por el mismísimo Xi Jinping, que lo homenajeó durante el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, mientras por ejemplo a su predecesor Hu Jintao se lo llevó arrastrado hacia vaya uno a saber dónde, enfrente de las cámaras. A este personaje insigne que encarna a la élite internacional, Xi Jinping lo considera prácticamente un héroe del gigante asiático. Así que por todas estas razones conviene escucharlo. Y por todas estas razones merece su propio documental, porque con casi un siglo de existencia, Kissinger tiene un mayor poder y capacidad de influir en las decisiones que toman estos sujetos que absolutamente todos sus gabinetes sumados. Antes de terminar con este video, me gustaría comentar un artículo de Anna Nevtsova, una periodista rusa que sostiene que en el Kremlin están temblando por la conmoción política que atraviesa el país, lo cual lo vuelve más inestable y por lo tanto más riesgoso. Y esto tiene mucho que ver con el conflicto interno que ha generado el grupo Wagner de Yevgeny Prigozhin, apodado el chef de Putin, un oligarca muy cercano al presidente ruso que además de regentear sus restaurantes favoritos y ser el responsable de su alimentación personal, ha generado esta famosa pandilla de mercenarios armados hasta los dientes, comandados por un nazi orgulloso Dmitry Utkin, que le puso Wagner porque a los nazis les gustaban las óperas de Wagner, y que se dedica a hacer el trabajo sucio torturando y masacrando civiles no solo en Ucrania, sino también en Siria, en África y en distintos puntos del planeta donde existen intereses para las corporaciones estatales rusas o de la oligarquía que dirige Prigozhin. Prigozhin está enfrentado al ejército ruso, ha publicado videos muy beligerantes exponiendo cadáveres, sosteniendo que el ejército ruso lo priva de municiones y es responsable de la debacle y de la derrota permanente que están sufriendo en territorio ucraniano, mientras, como comentamos en el video de ayer, junto a Nicolás Martínez Laje, aparecen guerrillas dentro de Rusia con el objeto de derrocar a la tiranía de Putin. Los ucranianos están haciendo todo lo posible para limar la moral del enemigo y exacerbar sus divisiones internas, redoblando sus ataques con drones contra bases militares, refinerías de petróleo y depósitos de combustible, están contribuyendo a una sensación general de desmoronamiento. Prigozhin se hace eco de todo este desastre, sosteniendo que los soldados rusos regulares han
huido del frente de batalla en Bakhmut tras meses luchando desesperadamente para retenerlo y que en tan solo 4 días los ucranianos lo han recuperado. Todo porque aduce que están cometiendo un boicot contra su persona, que él a su vez califica como un boicot contra Putin. Hasta los expertos políticos rusos de Rusia Unida, del partido de Putin, comienzan a cuestionar cada vez más la razón de ser de esta guerra. La senadora Lyudmila Narusova, viuda del mítico alcalde de San Petersburgo, Anatoly Sobchak, mentor político de Putin, quien lo introduce a la política a comienzos de los 90, hizo pública su preocupación durante la semana pasada. Nadie nos explica qué significa ganar esta guerra. Si pensábamos en los objetivos declarados originalmente de desnazificación o desmilitarización, a esta altura todo el ejército ucraniano debería haber sido destruido, y por el contrario, el ejército destruido es el nuestro. Desmilitarizar Ucrania significa desmilitarizar a la OTAN, y ese objetivo es absolutamente inalcanzable. Pueden ver a esta señora en esta fotografía llorando cuando su marido murió, probablemente envenenado por Putin, con el autor del homicidio. Sucede que Sobchak tenía la lengua muy larga, la boca muy suelta y recordaba demasiados trapitos sucios de la era en la que Putin era el zar de la corrupción y de los negocios turbios, de la mafia y de distintas empresas norteamericanas durante la era de la perestroika, desde su puesto clave como director de negocios de la ciudad de San Petersburgo, el principal puerto del mar Báltico. En fin, Abbas Galiamov, ex redactor de discursos de Putin, fue el que dijo que en el Kremlin están temblando y que Kiev se ha ganado el derecho de felicitarse por la eficiencia de su guerra psicológica contra el régimen invasor. Pero vamos, también en los Estados Unidos hay problemas terribles y les recomiendo muchísimo que visiten el noticiero de ayer con Nicolás Martínez Laje. Al día de hoy no se sabe nada del paradero de Gal Luft, un lobista y empresario israelí, testigo whistleblower de la corrupción de los Biden, que luego de ser apresado en la isla de Chipre por una acusación muy endeble de que presuntamente se dedica al tráfico de armas, muy endeble y muy conveniente porque quieren extraditarlo a Estados Unidos, ha desaparecido de la faz de la tierra. Lo comentamos ayer, un testigo clave de la corrupción, del mega escándalo de corrupción de más de 20 millones de dólares de sobornos que ha descubierto el Congreso a toda la familia del actual presidente, desaparece de la faz de la tierra, mientras Estados Unidos está al borde de entrar en default, donde Trump se niega a que sus legisladores aprueben subir el techo de la deuda para evitarlo. Más de 90 millones de adultos, según la cadena Bloomberg, se encuentran en una gravísima dificultad para cubrir sus gastos en el país más rico del planeta, y las expectativas de inflación no paran de crecer. Mientras tanto, políticos como el peculiar alcalde de Nueva York se ocupan de problemas particulares de las celebrities, como la supuesta persecución perpetrada por paparazzis al príncipe Harry de Inglaterra, por cierto, desheredado y expulsado de la realeza, y a su pareja, la actriz progre Meghan Markle. Adams ha dado una conferencia de prensa entera solidarizándose con estos muchachos y criticando una persecución automovilística casi catastrófica que se permitió equiparar al accidente automovilístico muy tenebroso que terminó con la vida de la madre de Harry, Lady Di. Bueno, también tenemos un documental al respecto de estos dos tortolitos que se han pasado la vida diciendo que no quieren enfrentar los flashes de las cámaras en su vida íntima, pero viven exclusivamente de venderla, tanto sus confidencias como las infidencias de todo el resto de la realeza, y tratando de echar bajo la alfombra un pasado extraordinariamente turbio, incluyendo matar gente por diversión, un pasatiempo muy escabroso del príncipe progre. Muy recomendado también si no lo vieron todavía, y a la postre debemos decir que todos los gobernantes están nerviosos, incluyendo al ocupa del Vaticano, que por tercera vez en su papado ha interrumpido una audiencia general y ha hecho esperar a miles de fieles en la plaza de San Pedro para atender una llamada telefónica sumamente misteriosa, sin ofrecer ninguna explicación y negándosela también a los reporteros presentes. ¿Quién lo estaría llamando? Tal vez el patriarca Kirill, el oscurísimo líder religioso de Rusia, por supuesto socio de Putin, que bendice las guerras, las torturas y las mutilaciones como si fueran una guerra santa, y esto es muy importante, además de vender a sus fieles, de tentar extraordinarias mansiones y meterse en negocios internacionales, custodia 50 millones de dólares robados a los fieles católicos, que podríamos decir que son la jubilación dorada de Jorge Bergoglio. Un plan de emergencia para el ocupa del Vaticano. Muy pero muy recomendado también el documental que lanzamos este domingo. ¿Quién es el patriarca Kirill? El nexo clave entre Putin y Francisco. Los invito a compartir el video
de hoy en todas sus redes y grupos, a contribuir con nuestro trabajo periodístico desde tan solo $2 a través de la opción Unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o Mercado Pago, y les recuerdo que quienes nos apoyen desde $5 mensuales en patreon.com/Nicolás Moraz acceden a todo tipo de informes, documentales y conferencias exclusivas que ya no están disponibles para todo el público, sino exclusivamente para nuestros mecenas. Es muy importante para que podamos seguir financiando y solventando nuestras investigaciones. Sin más que decir, estimados amigos, nos veremos muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.